mis ojos, puedo ver a Christy extendiendo su mano hacia mí mientras conduzco, y la sangre simplemente sigue saliendo de su boca. Y eso tal vez también se desvanecerá con el tiempo, pero no lo creo. Eso es lo que más me atormenta. Si quieres seguirme en las redes sociales, puedes hacerlo en Twitter en Picked donde Interest se escribe con un 1, o en Patreon, en patreon.com//ThatMovieShow. Si también pudieras dejar un me gusta, suscribirte y compartir el video, sería de gran ayuda. Gracias, chicos. Un coche llega al hospital Mackenzie Willamette en Springfield. Al salir del coche, una asustada y herida Diane Downs grita pidiendo ayuda. Dentro del coche están 3 niños: Cheryl Downs de 7 años, Danny Downs de 3 años y Christy Downs de 8 años. Cheryl llega muerta. Danny y Christy habían sido disparados y gravemente heridos. Sentada en el asiento del conductor estaba su madre, Diane Downs, quien también había sido disparada. El coche estaba empapado de sangre. Diane nació en Phoenix, 1955. Según ella, no tuvo una infancia feliz y afirmó que su padre la abusó sexualmente desde la edad de 12 años. Se graduó de la escuela secundaria y luego se inscribió en el Pacific Coast Baptist Bible College en California, pero fue expulsada después de solo un año debido a comportamiento promiscuo y volvió a vivir con sus padres en Arizona. Unos años después, en 1973, Diane se casó con su novio de la escuela secundaria, Steve, y se fugó de casa. Diane declaró más tarde que casarse con Steve no fue algo que hizo por amor, sino simplemente para escapar de su familia. Un año después tuvo a su primer hijo, una niña llamada Christy. Otra niña, Cheryl, llegó en 1976 y finalmente Danny en 1979. Un año después del nacimiento de Danny, la pareja se divorció ya que Stephen pensó que Diane había tenido un affair y que Young Daniel era el producto de ese affair. Decidió actuar como sustituta para una pareja que no podía concebir en 1982, diciendo: "La gente se ha preguntado por qué no me arrepentiré de esto, de renunciar a este bebé, y eso es muy fácil de responder. Cuando matas a un niño, cuando tienes un Ion, has terminado algo. Has asesinado a alguien. Es cruel, es terrible. Pero cuando haces algo por amor, cuando llevas a un niño para alguien más y le entregas esa vida a ellos, no has hecho nada malo, y no es algo de lo que te arrepientas más tarde". Después de contactar al personal médico para pedir ayuda, Diane les dijo que habían sido disparados durante un intento de robo de auto. Cheryl había muerto antes de llegar al hospital, mientras que Danny había quedado paralizado de la cintura para abajo después de recibir un disparo en la espalda. Y Christy recibió 2 disparos en el pecho, lo que le causó un derrame cerebral y la dejó discapacitada. Diane misma había recibido un disparo en el brazo izquierdo. Diane contó la historia de cómo conducía por una carretera rural cuando un extraño le hizo señas para que detuviera su coche. Se detuvo para ver qué quería el hombre, solo para que él exigiera que abandonara el coche para que él pudiera llevárselo. No queriendo dejar a ella y a sus hijos abandonados en un campo rural, se negó. El extraño entonces sacó una pistola y comenzó a disparar, golpeando a Cheryl 2 veces en el corazón y pulmón, matándola casi inmediatamente. 2 disparos alcanzaron a Christy y Danny, de 3 años. Recibió un disparo en la espalda que lo paralizó.
Luego, el atacante disparó a Diane en el brazo, y ella lo empujó y se fue en el coche al hospital a alta velocidad, preocupada por sus hijos. El personal médico del hospital estaba un poco confundido por el comportamiento de Diane, ya que parecía tranquila y controlada mientras sus hijos se desangraban en la sala de emergencias. El doctor McKay, quien estaba a cargo esa noche, declaró que vio a una mujer que estaba muy tranquila, muy segura de sí misma, no llorosa, no enojada, ocasionalmente sonriendo, ocasionalmente riendo entre dientes. Cuando terminé de cuidar a Christy, luego busqué a su madre y para mi completa sorpresa, Diane estaba sin emociones, sin una lágrima en su ojo. Y luego dice que realmente arruiné mi auto nuevo. Tengo sangre por todo el respaldo. Esto fue descrito más tarde por Diane como estar en shock, mientras que su madre afirmó que Diane había estado histérica esa noche. En el hospital, Diane hizo una llamada telefónica después de ser atendida por los médicos. Llamó a un hombre llamado Robert Knickerbocker, un antiguo compañero de trabajo en Arizona. Downs dice que después de que ella salió del vehículo, el hombre abrió fuego contra los niños, matando a uno e hiriendo a los otros dos. Downs misma sufrió una herida de bala en el brazo izquierdo. Como en todos los asesinatos, se han planteado muchas preguntas en este caso. La policía está siguiendo todas las pistas y no respondería directamente a las preguntas sobre la validez de la historia de la señora Downs. La policía realizó entrevistas con Diane y creó un boceto del atacante basado en su descripción. Un hombre blanco de finales de los 20 con cabello lacio hasta los hombros y flequillo. Tono de voz medio sin acento. Vistiendo una chaqueta levi azul, jeans azules y una camiseta de color claro descolorida. Continuó contando cómo estaba haciendo turismo en el campo rural por la noche con sus hijos, cuando este extraño hizo señas a un auto, así que se detuvo y salió del vehículo para hablar con él. Exigió que ella le entregara su auto. Ella dijo que no y él abrió fuego. Luego fingió lanzar sus llaves para distraerlo y lo empujó, saltó al auto y se fue. En los días siguientes, la policía realizó búsquedas del extraño y el arma homicida. No encontraron ninguno de los dos. Nunca encontraron ninguno de los dos. Luego, la policía comenzó a entrevistar a miembros del público para recopilar más información. Los médicos del hospital informaron a la policía cuando fueron entrevistados que sentían que la respuesta de Diane a lo que había sucedido no coincidía con una respuesta emocional típica para alguien que había sido atacado y sus hijos asesinados. Cuando la policía entrevistó al padre de Diane, él transmitió inmediatamente su escepticismo sobre su versión del incidente. Hice el comentario a la policía esa noche allí. Para mí parece que Diane lo hizo porque los niños han sido disparados en el pecho y Diane solo ha sido disparada en el brazo. Y yo digo, realmente parece que ella lo hizo. Eso realmente es lo que los impulsó a ir y verificar para hacer el hisopo, pasar el hisopo alrededor de su dedo para verificar los residuos de polvo y también rociar sus manos para ver si ella sostuvo un arma. Esto llevó a la policía a realizar pruebas forenses en el coche y en la propia Diane. Realizaron un análisis de salpicaduras en el coche para determinar las heridas de entrada y también el ángulo de los disparos. También realizaron algunas pruebas de hisopado en las uñas de Diane, buscando residuos de pólvora. Las pruebas de pólvora volverían más tarde con resultados negativos, al igual que las pruebas de residuos metálicos para ver si había sostenido un arma recientemente. Sin embargo, el personal médico comentó y testificó que Diane se había lavado las manos la noche del incidente, lo que pudo haber afectado las pruebas. El análisis de salpicaduras de sangre también contradecía lo que Diane afirmaba, ya que se encontraron rastros de sangre en el exterior del coche. Mirándolo desde el lado del pasajero, vi una mancha de sangre en el marco inferior de la puerta. Diane Downs había dicho que el tirador se inclinó dentro del coche y disparó a sus hijos. Y si ese fuera el caso, ¿cómo llegó esta salpicadura de sangre al exterior del coche? Durante las siguientes semanas, Diane aparecería repetidamente en la televisión contando su historia y pidiendo ayuda para localizar al hombre que la atacó.
Durante una entrevista con Ann Yeager, Downs divagaba durante largos periodos de tiempo y Yeager lo permitía sin interrupciones. Rápidamente quedó claro que no mostraba las emociones que decía sentir, y en cambio parecía lo contrario. Donde debería ser una madre llorosa y angustiada, parecía disfrutarlo. Durante una divagación en particular, Diane diría algo que revelaría cuán poco estaba pensando en sus hijos. Todos dicen que tuviste mucha suerte. Bueno, no me siento muy afortunada. No pude atarme los malditos zapatos durante unos 2 meses. Es muy doloroso. Todavía duele. Tengo una placa de acero en mi brazo. La tendré durante 1 año y medio. La cicatriz va a estar ahí para siempre. Voy a recordar esa noche por el resto de mi vida, quiera o no. No creo que haya tenido mucha suerte. Creo que mis hijos tuvieron suerte. La policía, queriendo hacer que ella se comprometiera con una línea de tiempo definitiva de los eventos, le pidió a Diane que participara en la recreación del incidente. Ella estaba muy entusiasmada por hacerlo. Para ponerlo en contexto, solo imagina, hace 4 días, tú y tus hijos fueron brutalmente atacados, y uno de tus hijos fue asesinado, y ahora te están pidiendo que recrees eso para la policía. Es el evento más traumático de toda tu vida. Piensa en el tipo de emociones y acciones que podrías tener al ser pedido que recrees este evento. Aquí es cómo reaccionó Diane. Diane ahora era la principal sospechosa en la investigación, pero había algunas cosas que la policía aún no tenía. El arma homicida y un motivo. Buscaban en la maleza a lo largo del camino rural cualquier pista que pudiera llevarlos a la persona que mató a la joven Cheryl Lynn Downs. Eso incluye el arma homicida, un revólver automático de calibre 22. Los buzos volvieron al río Mohawk cerca de la escena del crimen, buscando cualquier cosa que pudiera ayudar en el caso. La policía sería muy cautelosa con la información que liberaban a la prensa, sin querer alertar a Diane de que ella era realmente la principal sospechosa. Durante una entrevista con Diane, la policía pidió permiso para inspeccionar su casa en busca de información, y Diane accedió. Durante la búsqueda en la casa, la policía encontró montones de cartas privadas escritas por Diane a Robert Knickerbocker, el antiguo trabajador de llamadas de Arizona, a quien ella había llamado la noche del incidente. Cuando la policía entrevistó a Robert, él les dijo que tuvo un romance con Diane durante una separación de su esposa, y lo terminó cuando se reconciliaron. Diane había comenzado a acosarlo, y a menudo comentaba que mataría a su esposa. Entonces podrían estar juntos de nuevo. La autora de Crímenes Reales, Ann Rule, entrevistó a Robert Dew en el contexto de un libro en el que detalló la naturaleza de su relación con Diane. Y cuando lo entrevisté, él dijo, Ann, estaba tan contento cuando me di cuenta de que ella había cruzado la línea del condado para salir de aquí, que nunca consideré seguirla. Pero ella estaba desesperada por llamar su atención. Después de dejar Arizona, comenzó a escribirle cartas a Robert todos los días para convencerlo de que la aceptara de nuevo. Finalmente, Robert accedió a encontrarse con Diane, donde le dijo que no tenía interés en ella ni en sus hijos e intentaba quedarse con su esposa, y que ella debería seguir adelante. Sin embargo, esto no sucedió exactamente de esta manera, ya que Robert admitió en la corte que repetidamente rompieron y volvieron a estar juntos, incluso cuando se había reconciliado con su esposa. Sin embargo, Robert dejó en claro que no quería tener hijos en absoluto. Esta relación de encendido y apagado llevó a Diane a creer que el único obstáculo para una relación eran los niños. Cambiaría de opinión a diario. Voy, vengo, quiero un divorcio. He cambiado de opinión, no quiero un divorcio. 1 semana y media después cambia de opinión, no quiere un divorcio, ¿de acuerdo? Esto fue un verdadero obstáculo en lo que a Diane respecta. Esos niños eran una carga. Y no había forma de que ella pudiera ver que iba a llevar a este tipo a Oregon mientras tuviera a los niños.
El descubrimiento de estas cartas le dio a la policía un motivo, pero aún les faltaba el arma homicida. A pesar de buscar en su casa, aún no encontraron el arma utilizada en el tiroteo. Sin embargo, encontraron casquillos sin disparar en su casa que coincidían con los casquillos encontrados en el coche del lugar del tiroteo real. Las pruebas se estaban acumulando, pero aún había espacio para una duda razonable en la historia. Con el tiroteo ocurriendo en medio del campo rural, en medio de la noche, no había testigos del incidente en sí. Casi ninguno. Después del tiroteo y las repetidas entrevistas con los medios, se ejerció una enorme presión sobre la oficina del sheriff para que hiciera una detención, con muchos sugiriendo que debería ser Diane. Sin embargo, la oficina del sheriff y del fiscal no querían arriesgarse a que Diane fuera absuelta, porque no se había seguido el debido proceso y no se había recopilado suficiente evidencia. Christy Downs, la hija de Diane, había sido una de los dos niños sobrevivientes, siendo el otro el joven Danny. Christy tenía 8 años en el momento del tiroteo. La policía había planeado entrevistar a Christy al inicio del caso, pero desafortunadamente la herida de bala le había causado un derrame cerebral y la había dejado incapaz de hablar. Christy había estado en una larga y agotadora batalla por la supervivencia y estuvo hospitalizada durante algún tiempo. Durante el curso de su hospitalización, un juez había emitido una orden contra Diane, visitando el juicio para intentar salvaguardar contra la influencia de Diane en el testimonio potencial. Quizás revelando sus preocupaciones accidentalmente, Diane había dicho a la policía y al personal médico que se debería permitir que Christy muriera. Solo seguí diciendo, Dios, haz lo que es mejor. Sabes, si van a morir, déjalos morir, pero no los dejes sufrir. Diane rompió la orden del juez al obtener permiso del padre de Christy, Stephen, para visitar. Durante su visita, le dijo a Christy que la policía la consideraba sospechosa en el caso. Mientras que muchos psicólogos dirían que era tanto inapropiado como innecesario que ella diera esta información a Christy, de 8 años, algunos comentaristas legales dijeron que posiblemente era Diane tratando de crear dudas en la corte en caso de que Christy dijera que Diane le disparó. El abogado de Diane podría argumentar que la única razón por la que Christy lo decía era porque Diane lo había mencionado. El abogado de Diane también presentó repetidamente mociones para evitar que la policía tuviera acceso a Christy, alegando que crearía presión e influencia para que Christy diera un relato favorable a la fiscalía. Durante 5 meses de asesoramiento psicológico, en los que se impidió que Diane o cualquier miembro de su familia vieran a Christy, ella repetía constantemente que no había ningún extraño en el camino, y que la persona que disparó a Christy y a los otros niños era Diane. Sintiendo que ahora tenían suficientes pruebas para condenar a Diane, la policía la arrestó. Nueve meses después del tiroteo en febrero de 1984, Diane fue arrestada por la oficina del sheriff. Los equipos de noticias acudieron en masa a la cárcel para ver cómo traían a Diane. Esperaban que Diane protestara su inocencia y continuara con su comportamiento inusualmente optimista. Pero lo que no esperaban era que ella estaría embarazada de 5 meses. Cómo y por qué se quedó embarazada fue objeto de un acalorado debate. Diane se negaría a revelar el nombre del padre, y en una entrevista con Dan Yeager en 1983, diría cosas extremadamente perturbadoras. No puedes reemplazar a los niños, pero puedes reemplazar el efecto que te dan. Pero los niños son tan fáciles de concebir. También aparecería en Oprah en 1988 desde la prisión, y dijo que se había quedado embarazada por soledad. El 13 de octubre simplemente fui y quedé embarazada porque estaba tan sola. Amo a mis hijos, extraño a mis hijos. Y sé que suena simplista, realmente lo hace, y tengo que admitirlo. Y por eso digo que hay mucho más sentimiento dentro de lo que puedo expresar en 2 minutos. Sin embargo, lo que muchos especulaban en ese momento era que ella se había quedado embarazada a propósito, creyendo que el jurado sería más compasivo con una mujer embarazada. Al comenzar el juicio, el equipo de defensa cuidadosamente curó la imagen de Diane, a menudo haciéndola aparecer en público con ropa muy reservada y generalmente de blanco, para intentar hacerla parecer más inocente. También tendría un cabello y maquillaje mucho más ordenados para hacerla parecer más tranquila y razonable.
La evidencia física aún era circunstancial sin la pistola, por lo que la defensa sabía que desacreditar a la fiscalía, los testigos y las pruebas, mientras simultáneamente la hacían simpática en la corte, crearía suficiente duda razonable para evitar un veredicto de culpabilidad. El equipo de defensa había hecho un buen trabajo, sembrando dudas en las pruebas y testimonios existentes. Todos los testigos llamados por la fiscalía habían sido interrogados duramente y sus historias y comentarios se hicieron parecer más ambiguos de lo que originalmente eran. La falta de pólvora en sus manos, la ausencia del arma y la naturaleza ambigua del análisis de salpicaduras de sangre dejaron aún más espacio para una duda razonable. En ese momento, muchos pensaron que era casi 50-50 si ella se saldría con la suya o no. La fiscalía llamó a quien sería su testigo estrella al estrado, la hija de Diane, Christy. Había pasado 9 meses en terapia tanto para sus problemas psicológicos como para un impedimento del habla, como resultado del derrame cerebral que sufrió. Christy había dicho muchas veces que tenía miedo de decir quién le disparó porque pensaba que se metería en problemas. Hasta este punto, solo había escrito el nombre de la persona y lo había colocado en un sobre sellado, y luego lo quemó como técnica de terapia, pero el caso descansaba sobre sus pequeños hombros. Demostrando valentía en el estrado, Christy se sentó para responder preguntas. El fiscal Fred Hughey le preguntó a Downs, ¿sabes quién disparó a Cheryl? Christy dijo en voz baja, sí. El fiscal luchó por mantener su propia compostura. ¿Quién? La joven sollozó, mi mamá. Hughey preguntó, ¿cómo sabes eso, Christy? Ella dijo sollozando, yo observé. Luego Christy abandonó el estrado, y de repente el caso pareció más seguro para la fiscalía que antes. Si los jurados no se dejaban influir por el emotivo testimonio de la hija de Diane, presenciarían algo en las últimas semanas que sorprendería y asombraría a todos, incluso a su propio abogado. La fiscalía reprodujo la canción Hungry Like a Wolf de Duran Duran mientras se mostraba una recreación al jurado. La canción fue elegida porque Christy había mencionado que Diane la había reproducido una y otra vez en el coche la noche del tiroteo. Mientras sonaba la canción, Diane golpeaba sus dedos en el escritorio al ritmo de la música y hacía playback con la letra mientras un jurado sorprendido observaba. No parecían las acciones de alguien que se creía inocente. Parecía alguien que disfrutaba de la atención. Cuando el jurado devolvió su veredicto, fue una condena unánime en todos los cargos. 2 cargos de intento de asesinato y asalto criminal, y 1 cargo de asesinato en primer grado. El juez la condenó a cadena perpetua más 50 años, y ni siquiera podría ser considerada para libertad condicional antes de 25 años. Las sentencias debían cumplirse de manera consecutiva. Como dejó claro el juez, no tenía intención de que Diane Downs volviera a ser libre alguna vez.